yo formalmente vamos a estar juntos ya el lunes de la semana que viene. Pero además de ser extensivo, pues este feliz año a todo el sector comercial de Maracaibo. Quería preguntarte, digamos, ¿qué balance haces de cómo cerró la actividad comercial? Sé que ustedes deben de estar preparando todavía el informe del cierre del tercer trimestre, pero digamos, ¿qué te dicen esos números preliminares, las conversaciones que has tenido con tus colegas sobre cómo cerró ese año, cómo se comportó la Navidad desde el punto de vista comercial para la ciudad de Maracaibo? Bien, buenos días, Andrés. Gracias por la invitación al programa y, por supuesto, feliz año y un saludo para ti y para toda la audiencia. Efectivamente, estamos ahorita haciendo el trabajo de campo de la encuesta de coyuntura económica del tercer trimestre, pero las cifras preliminares que ya empezamos a ver en las respuestas que hemos obtenido hasta ahora, así como conversaciones que hemos obtenido con diferentes comerciantes, los representantes del comité de restaurantes, comité de centros comerciales, es que el año terminó con buen pie. El movimiento comercial en la época de sembrina fue bastante bueno. Así lo han reportado hasta ahora todas las personas con las que hemos intercambiado opiniones. Y en general el año termina con buenos números, con un crecimiento que no fue quizás el que se esperaba, porque quizás el primer semestre del año estuvo un poquito lento, pero en general cierra con números positivos, ¿no? Lo que sí es mucha expectativa respecto a este año, de lo que puede ocurrir en el panorama político y cómo puede impactar eso, por supuesto, la economía nacional y la economía local. Hay otros acontecimientos que ocurrieron a finales del año pasado, la afectación de unas empresas del sector camaronero que representan tienen un peso muy importante en la economía del Estado. Bueno, cómo se van a desarrollar esos acontecimientos y el impacto que puedan tener, pues es quizás las grandes interrogantes que tenemos de cara al 2025. Recordemos que estamos conversando con Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Alessandro, digamos, poniendo en una balanza, digamos, los distintos gremios, comenzando por Fede Cámaras y siguiéndolo con los distintos gremios comerciales, pues han hecho una serie de peticiones al Ejecutivo Nacional desde el punto de vista de políticas públicas. Si tuviéramos que poner en una balanza, digamos, en qué hechos concretos de políticas públicas beneficiaron al sector productivo en el caso del Estado Zulia, ¿qué señalarías tú de las medidas que se hayan tomado en el 2024 y cuáles quedan pendientes para este año 2025? Mira, particularmente para el Estado Zulia, no, yo creo que ha habido algunas políticas que se modificaron a nivel nacional que por supuesto tuvieron un impacto positivo. Quizás la más significativa ha tenido que ver con la supresión del IGTF para las operaciones en bolívares. Eso pues representó un pequeño alivio en el flujo de caja de las empresas. Queda pendiente la revisión del IGTF en los pagos en divisa. Una petición que también se ha hecho con mucha insistencia es volver a enterar el IVA con una frecuencia mensual y no una frecuencia quincenal, porque eso no solamente impacta el flujo de caja de las empresas, sino que además tiene una carga de trabajo administrativa muy fuerte. Bueno, por supuesto, todo el tema de servicios públicos, eso es una tarea que sigue pendiente, a veces mejora, a veces empeora, pero tiene un impacto significativo en la actividad económica. Y bueno, por ahí se ha hablado mucho últimamente y que también ha sido una petición que se ha hecho frecuentemente, el tema de reactivar con participación privada una cantidad de empresas que a lo largo de los últimos años fueron expropiadas, nacionalizadas, que actualmente no producen, no son productivas y por el contrario representan más bien una carga para el Estado, ¿no? Quizás esas son las cosas que están pendientes. Y bueno, como te digo, las cosas que se hicieron el año pasado, quizás lo más significativo ha sido el tema del IGTF, pero tenemos todavía un trabajo con el tema de la carga fiscal que está pendiente porque sigue siendo una carga fiscal, una carga tributaria muy elevada sobre las empresas. Es Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Alessandro, ustedes el año pasado, digamos, tuvieron un cambio en el alcalde, una detención del alcalde de Rafael Ramírez. ¿Hubo un cambio en la gestión de la alcaldía de cara a las condiciones impositivas o de los servicios vinculados al sector productivo por parte de la alcaldía de Maracaibo?
No, porque entiendo además que la persona que está encargada ahorita de la alcaldía, el alcalde encargado igual era un miembro del equipo del alcalde Ramírez, era un director, creo que era el director que estaba encargado de los servicios públicos, ¿no? El impacto que hubo, sobre todo las primeras semanas, y bueno, todavía se ve algún pequeño impacto, fue bueno en la calidad, sobre todo el tema del servicio aseo urbano. El aseo urbano era un servicio que venía funcionando bastante bien, un problema que venía arrastrando Maracaibo desde hace casi 10 años, y bajo la gestión del alcalde Ramírez, bueno, se logró mejorar ese servicio, hasta el punto en que, bueno, ya no se veía pues el tema de la basura en la ciudad. Y bueno, cuando ocurren los hechos, porque además los hechos estuvieron muy vinculados al tema del aseo urbano, ahí había unas empresas privadas que prestaban servicios, esas empresas entiendo que algunas también están en bajo investigación, entonces la prestación del servicio, esas primeras semanas, o esos primer mes y medio, se vio afectado. Ya volvemos a ver que la ciudad, no digamos que estaba al punto que estuvo antes de que ocurrieran los hechos, pero sí vemos que bueno, que ya mejorado un poco otra vez el tema de la recolección del aseo. Pero a nivel de impositivo, ese tipo de cosas, no se mantienen las mismas ordenanzas, las mismas políticas que se venían manejando. Una de las peticiones que han hecho los gremios comerciales, y también diríamos que todos los gremios empresariales en términos impositivos, ha estado en regresar el tema del IVA a una declaración mensual. ¿Por qué es importante para un comercio, y de acuerdo a la experiencia de ustedes en el Zulia, digamos, volver a ese esquema mensual y no como está ahorita? Bueno, ahí hay dos temas principales. El primero es el flujo de caja. Todo el que tiene un negocio sabe que, o sea, los negocios tenemos que manejar nuestro flujo de caja. Muchas veces, y sobre todo en situaciones como la que está viviendo el país, tú tienes que hacer ventas a crédito, muchas veces los proveedores quieren pagos de contado, entonces siempre tenemos, a veces o muchas veces las empresas tienen déficit de flujo de caja. Si tú para hacer una venta tienes que comprometer un capital, pero aún no has cobrado la venta porque tu cliente tú lo financiaste. Y entonces estos pagos anticipados que requiere el SENIAT, bueno, tú tienes que salir casi que a veces a buscar prestado para pagar un impuesto. Entonces el principal tema es un tema de flujo de caja. No es lo mismo que yo tenga que pagar al mes siguiente el IVA que yo recaudo de este mes, a que yo tenga que estar haciendo enterándolo cada 15 días. Entonces ahí ese es el primer tema, ¿no? El segundo tema tiene que ver con que además genera costos adicionales desde el punto de vista administrativo, porque eso requiere más personal en los departamentos de contabilidad, porque es una carga de trabajo fuerte, porque no solamente estamos hablando de entrar el IVA, y todo un tema de retenciones, es decir, de un tiempo para acá, la administración tributaria ha venido casi que tercerizando su trabajo en las empresas. Nosotros somos los recaudadores y tenemos entonces toda una carga administrativa que va asociada al cumplimiento de esos deberes fiscales. Entonces llevar el pago o el enteramiento del IVA a una frecuencia mensual aliviaría, por un lado, esa carga administrativa y esos gastos y costos operativos que tenemos asumiendo en este momento, y adicionalmente mejoraría el flujo de caja de las empresas. Recordemos que estamos conversando con Alexandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Mencionabas el caso de los servicios. Digamos, hay momentos, uno lo ve por las mismas informaciones de ustedes, lo que informan los medios regionales y, por supuesto, las redes sociales. El tema con la luz. Es decir, en este momento, ¿cómo está ese servicio? ¿Cómo está ese suministro? Hay racionamientos, hay periodos del día donde se ve suspendido, digamos, ese servicio, y eso afecta a la actividad comercial en Maracaibo. Siempre hay, mira, el tema es que no es un patrón, digamos, estable o predecible, ¿no? Suponemos o entendemos que, bueno, el sistema es un sistema que tiene un equilibrio precario, un equilibrio muy frágil, entonces cualquier cambio en condiciones climáticas, cualquier falla eventual, pues genera un desequilibrio en el sistema y obliga pues a que entonces haya racionamiento en mayor o menor medida. Entonces digamos que esa es una sombra que siempre está ahí. En este momento yo te diría que no es, ahorita en enero no hay fuerte racionamiento, lo que siempre tenemos son los bajones, las fluctuaciones de voltaje, pero en el mes de noviembre y diciembre sí hubo sectores que entonces le hacían racionamientos de 4 horas, de 3 horas, a veces 3 veces a la semana, a veces menos. Es decir, definitivamente hay un tema con el servicio eléctrico que no se ha terminado de resolver. Como te digo, pues dependemos casi que de factores exógenos del clima para que haya un equilibrio o no del sistema. Mencionabas el caso del sector camarero, digamos.
disculpe, otro caso importante del servicio es el caso del agua potable. El servicio de agua potable en la ciudad, bueno, es uno de los que últimamente ha salido peor valorado, ¿no? Entonces, bueno, no solamente la electricidad, ¿De quién depende el servicio de suministro de agua en el caso de Maracaibo? Es una empresa, una hidrológica que se llama Hidrolago, que depende pues del gobierno nacional. Está escrito a Hidroven, a la estructura del gobierno nacional. Y por supuesto del Ministerio de Agua. Y en ese sentido, esa valoración, digamos, proviene por constantes racionamientos de agua. Bueno, yo creo que más que por constantes racionamientos, por eventuales suministros. Nosotros tenemos estudios tanto en hogares como en empresas, y bueno, hay gente que reporta que recibe el servicio una vez al mes, 2 veces al mes. Hay gente que reporta, si no me falla la memoria, casi un 25% de los encuestados reporta que nunca recibe el servicio. Entonces, bueno, es un servicio que en verdad es bastante eficiente. Lo que pasa es que ya en el Zulia, quizás la gente, bueno, entre los camiones cisternas, las pipas, los pozos de agua, bueno, de alguna manera ha logrado paliativos. El problema es que de un tiempo para acá, la empresa hidrológica viene ajustando tarifas, viene haciendo cobros elevados del servicio sin prestarlo. Ese quizás es el principal problema que hay ahí, ¿no? ¿Y de cuánto podríamos estar hablando del incremento en el servicio del agua? No, hay incrementos. En algunos casos hay comercios que reportan incrementos de 200, 300%. Por ejemplo, ¿cómo hace un centro comercial en Maracaibo, digamos, tiene que comprar como cuántas cisternas de agua? La mayoría tiene pozos de agua con sus plantas de tratamiento. Y digamos, esa ha sido la alternativa que se ha encontrado. Sí, es la alternativa, porque claro, el mantener una infraestructura como un centro comercial que consume agua mediante camiones cisternas representa pues un costo muy elevado para los condominios. Entonces al final muchos deciden hacer la inversión los que pueden, porque a veces lamentablemente si el centro comercial está ubicado en un sitio donde no hay agua en un pozo, pues bueno, sí tienen que adquirir los camiones cisternas. Pero bueno, en general en Maracaibo hay muchos recursos hidrográficos subterráneos. Mencionabas, Alessandro, al inicio, digamos, del problema que se presentó con el sector camaronero, y te pregunto, digamos, porque siempre se ha mencionado, por ejemplo, la importancia que tiene el sector petrolero en toda la actividad comercial, no solamente del Zulia, sino de todo el país, ¿no? El sector camaronero que estaba teniendo un crecimiento interesante en los últimos 5 años, llegó a tener un peso o una incidencia para el sector comercial de Maracaibo. Sí, por supuesto. O sea, a ver, nada se compara con el petróleo. O sea, el petróleo está claro, en otra liga. El petróleo es una categoría sola. Pero en un distante segundo lugar se encontraba el sector camaronero, y distante tanto el primero como el tercero. Es decir, es un sector importante. Es el sector de exportaciones no tradicionales de mayor peso en Venezuela. Y por supuesto en estos tiempos en que la actividad petrolera se ve visto afectada un poco en el sur de los últimos años, este es un sector que de alguna manera había venido creciendo y movía la economía, porque no solamente es pensar en la empresa o en este conglomerado de empresas camaroneras, sino que estas son empresas que tenían aproximadamente 1.500 empresas que les prestan servicio, que les proveen de bienes y mueven toda una economía, o una pequeña economía, digámoslo así. Incluso con incidencia en el Producto Interno Bruto del país y del Estado. Es decir, viendo la escala, digamos, dentro de lo que podría ser el Producto Interno Bruto del Zulia, en primer lugar, un sector petrolero, y después venía el sector camaronero. Sí, se podría de alguna manera plantearlo de esa manera, sí. Otra pregunta que tengo es que yo creo que ya es un mantra, pero que tengo que hacerla por tomándole en cuenta la importancia que tiene el Maracaibo, el tema del aeropuerto. ¿Hay alguna novedad, digamos, de la última vez que conversamos, o ustedes siguen teniendo como única opción Maracaibo principal el aeropuerto de Riohacha? Vamos a decir, desde el punto de vista aeronáutico, Maracaibo sigue aislada del mundo. La ruta es Riohacha. Por todas las personas que vienen a Maracaibo o quieren salir de Maracaibo fuera de Venezuela, bueno, lo hacen a través del aeropuerto de Riohacha en Colombia.
Y hasta ahora sin respuesta posible, ni siquiera con esa opción que había de un vuelo Maracaibo-Cúcuta. No, eso nunca, al final nunca se concretó. No desconocemos los motivos, hemos tratado de indagar, pero bueno, nunca se concretó y bueno, esa es la realidad, pues que no sabemos si es un tema de oferta, si es que al final no es competitivo, porque entendemos que los vuelos en Riohacha, que eso además no entendemos el motivo, bueno, que los precios son muchísimo más económicos que cuando los vuelos llegan directo a Maracaibo, ¿no? Bueno, es un aeropuerto nacional, no es un aeropuerto internacional en este momento. Claro. No, pero mi experiencia, y te lo comenté la última vez que conversamos el año pasado, es que en los minutos que estuve en el aeropuerto de Riohacha viniendo de Santa Marta, me impresionó la cantidad de gente del Zulia que está utilizando. Es decir, hay una demanda y esa demanda, digamos, la está cubriendo el aeropuerto de Riohacha. Correcto. Con toda esta realidad, dentro de lo positivo y lo negativo, Alessandro, digamos, ¿cómo podríamos, siempre el primer trimestre de un año es débil porque, digamos, tarda en comenzar? Tú mencionabas el elemento político que se suma, digamos, pero ¿qué prever, digamos, este trimestre de 2025 versus el primer trimestre de 2024? Mira, a ver, el problema es que todo va a depender, todo depende de lo que ocurra en el tema político, porque el año venía muy bien, a ver, en contexto, ¿no? Porque a veces cuando uno dice estas cosas, entonces después le caen a uno encima, ¿no? En el contexto, el año terminó con buenos números, había movimiento en la ciudad, y pareciera que las condiciones nos llevan hacia un crecimiento, no un crecimiento explosivo, pero un crecimiento moderado de la economía. El tema es que si se introducen elementos, si se revocan licencias petroleras, si se endurecen sanciones, si ocurren una cantidad de cosas, por supuesto eso cambia todo el panorama. Y bueno, este primer trimestre pareciera que es clave en la definición de algunos de esos elementos. Nosotros esperamos que las cosas pues vayan hacia mejor, no hacia peor. Y que las condiciones económicas, no solamente para las empresas, sino especialmente para los ciudadanos y para los consumidores, sigan mejorando o mejoren para que la rueda de la economía se mueva. Claro. Y el efecto Chevron ha estado presente en el Zulia, sin lugar a dudas. Sí, por supuesto. Ellos tienen una empresa mixta en la que participan aquí en el Zulia y esa empresa tuvo una reactivación importante en los últimos años a partir de las licencias petroleras. Y por supuesto que eso ha tenido un impacto positivo en la economía. Quizás lo que hace falta es que el mismo esquema que se aplicó con Chevron se aplique con otras empresas petroleras que están en el Estado para que también se reactiven de la misma manera. Claro. Bueno, Alessandro, todo lo mejor en este año 2025 para la actividad comercial, para la Cámara. Y bueno, estaremos pendientes de ese estudio de coyuntura. ¿Cuándo lo estarán presentando? Debemos estarlo presentando, yo calculo que la primera semana de febrero, porque como el año va arrancando, sabes que aquí los primeros 10 días del año son un poquito lentos para que las empresas respondan. Entonces se va a atrasar un poquito, pero yo creo que para la última semana de enero, primera de febrero. Bueno, muchísimas gracias. Era Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta en la segunda parte de 2+2. PowerGold es el bocadito masticable más innovador del mercado, pues actúa de manera efectiva contra pulgas y garrapatas en perros durante 12 semanas continuas. Es el preferido de los perritos porque es muy sabroso al gusto.